Tengo un viaje de negocios este fin de semana, así que cuento contigo para que cuides de la casa y de mi madre. Está bien, pero una cosa es entre semana, pero no tenerte aquí los fines de semana es un problema. ¿Tienes algún problema? Idea de lo difícil que es, ¿qué puedo decir? Es trabajo. Puedes ganar tanto, como lo hago eso es imposible. Mira, entonces por favor no te quejes, cuento contigo. Esta es una conversación entre mi esposo John y yo antes de que nuestros problemas comenzaran. Mirando hacia atrás, parece extraño que él siempre estuviera fuera en viajes de negocios incluso los fines de semana. Esto es una historia que sucedió debido a las acciones egoístas de mi esposo. Mi esposo y yo vivimos con mi suegra Mary, empezamos a vivir juntos hace unos años. Mi suegra tiene demencia, sus síntomas aún son leves pero ella está en un estado, eso requiere cuidado. Al principio pensé que era un poco olvidadiza pero parece que empeoró poco a poco con los años, se volvió un poco irritable y cuando fuimos al hospital le diagnosticaron demencia. Mi suegro, que tenía la enfermedad crónica, falleció en medio de todo esto. Después de eso Mary nunca superó su pérdida y se encerró en su habitación. Después de discutir qué hacer con Mary con los familiares, se decidió que mi esposo, como hijo mayor, cuidaría de ella cuando yo decidí hacerlo. Casarme con él. Estaba preparada para el día en que esta responsabilidad vendría. Antes de su demencia Mary era muy brillante y enérgica. Ella dio a luz a mi esposo cuando era joven, así que ella es un poco más joven que mis propios padres. Ella fue estricta con mi esposo desde entonces. Él era joven y le tenía un poco de miedo, pero ella siempre se llevó bien conmigo, siempre fue amable conmigo, siempre estuvo de mi lado. La admiraba y amaba mucho. Cuando tenía una discusión con John, inmediatamente se lo informaba a Mary. Y ella regañaba a mi esposo por mí. Ver la cara preocupada de mi John siempre fue divertido. Mi esposa, como antes o más bien apenas habla nada. Aprovechando esto, la actitud de mi esposo comenzó a cambiar gradualmente, como si se vengara del pasado. Se volvió cada vez más arrogante mirando hacia atrás, incluso la discusión con los familiares. Puede haber sido la estrategia de John inicialmente. Mi cuñada y su esposo, que vivían cerca de mis suegros, se supone que debemos cuidar a Mary, pero John los detuvo. Soy el hijo mayor, así que la cuidaré. Yo insistió sin ceder. Al parecer John tenía miedo de Mary, así que me pregunté por qué insistía en cuidarla dado que no vivíamos cerca de ella. Por supuesto, puede haber un sentido del deber porque él era el hijo mayor, pero yo no sentí eso. Para comprender rápidamente la demencia, mi esposo no dudó en quejarse, llegó al punto en que tenía que detenerlo cada vez. Y luego llegó ese día, después de un viaje de negocios de 3 días, mi esposo regresó a casa como siempre. Fui a sacar el ropa interior de su bolso y encontré ropa interior desconocida. Oye, ¿qué pasó con él? Ropa interior que llevaste contigo, ¿Qué ropa interior? Nunca había visto esta ropa interior antes. ¿La compraste tú mismo? Sí, la compré allí porque la necesitaba urgentemente. ¿Porque la compraste? ¿Qué pasó con la ropa interior que llevaste contigo? Había un agujero en él, así que lo tiré. Era viejo, cierto, un agujero, como esos eran bastante nuevos. Oh, realmente, tal vez no estaba muy bien hecho. Un pensamiento cruzó por mi mente, pero decidí no preocuparme por eso, solo esperaba que no pasara nada más. Sin embargo, unos días después ocurrió otro incidente. Mi esposo regresó vuelto de otro viaje de negocios. Fui a saludarlo en la entrada. Bienvenido de nuevo, debes ser cansado. No, sí, estaba mirando hacia abajo y parecía desanimado. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Cuando le pregunté esto, él respondió que no, no es que haya algo importante que deba decirte. Parecía que había tomado una decisión sobre algo que Mary estaba ya dormida. Me senté en la sala a escuchar lo que mi esposo tenía que decir. Entonces me impactaron las palabras que salieron de su boca. Quiero el divorcio. Me quedé sin palabras ante la repentina petición. Lamento sorprenderte, por favor divorciémonos. ¿Por qué? Para ser honesto, me he enamorado de otra persona. Hemos estado teniendo una aventura por un tiempo. Lo siento. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación con la ropa interior era exactamente lo que había sospechado. Me has estado engañando todo este tiempo. No puedo creer esto. Lo entiendo, te sientes así. Hay más, es difícil de decir, pero ella está embarazada. ¿Qué embarazada? No pude evitar exclamar en voz alta. Nunca pensé que esto pasaría. Me acabo de enterar ayer del embarazo. Parece que ya tiene 6 meses de embarazo. Aún no lo puedo creer, pero no me queda más remedio que tener el bebé. He decidido ser el padre del niño, así que pido el divorcio, por favor. Está bien, te daré el divorcio. No puedo imaginarme estar contigo después de escuchar esto. Lo siento y gracias. Asegúrate de decírselo a tu madre tú mismo.
Después de eso, John se quedó en silencio. Con una mirada incómoda, mi esposo dijo que se trata de mi madre. Para preguntarte si podrías cuidar de ella, ¿qué sabes lo que me estás pidiendo? Sé que estoy siendo egoísta, pero es imposible para ella manejar la crianza de los hijos y el caiving. ¿Entiendes bien? ¿Cómo puedes siquiera decir esas cosas y pedir un divorcio? Al menos pensarás en ello. Que no quería pensar en nada más y decidí darme un baño y acostarme. Cuando me desperté a la mañana siguiente algo se sentía extraño. Miré alrededor de la habitación y sentí que faltaban algunas cosas. Tuve un mal presentimiento y corría en la habitación de mi esposo. Él ya se había ido y faltaban sus pertenencias. Me senté y me di cuenta de que me habían engañado. Encontré los papeles de divorcio ya completados por John acostados en su cama. Al lado había una nota que decía: lo siento, me dejaron solo. En nuestra casa con Mary. Mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación, el odio dentro de mí comenzó a crecer. Nunca perdonaré. Decidí que me vengaría. Tomé medidas de inmediato. Fui a una agencia de detectives para reunir pruebas de la infidelidad de mi marido, ya que yo todavía no habíamos presentado la solicitud de divorcio, todavía estábamos legalmente casados, probablemente no había pensado en eso. Recogido en la mitad del tiempo que había solicitado para la investigación. Primero hablé con Mary sobre esto, aunque pensé que ella no entendería. Se lo expliqué lentamente para que pudiera comprender que tuvo una expresión sin vida durante tanto tiempo, pero cuando le expliqué su expresión cambió. Ella respondió con suficiente claridad que estaba convencida de que había vuelto a ser la misma que antes. Mary dijo con un sonríe. Unos días después mi esposo me llamó. Sí que es, respondí con calma. ¿Estás loco por recolectar pruebas de mi asunto y enviarlas a mi empresa? Se enfureció por teléfono. Nunca pensé que harías algo como esto. Dijo: tú lo entendí todo mal, no fui yo quien lo envió. Respondí: entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién más tiene un motivo para hacer tal cosa? Solo yo. Fui tu madre abandonada. No creas que este es el final, dije y colgué. El teléfono seguía sonando persistentemente, pero lo ignoré. Luego vino Mary y dijo que pasemos al siguiente contraataque. Regresó a su habitación y parecía estar haciendo una llamada. Unas horas más tarde sonó el timbre. Era una mujer en el intercomunicador de la casa de mi marido. Señora, parecía que Mary la había llamado. Me quedé en mi habitación dejando que la señora se ocupara de Mary. La condición de Mary: si te casas con mi hijo tendrás que cuidar de mí. ¿Estás preparado para eso? Creo que será en un futuro cercano y probablemente no podré ir al baño solo. ¿Aún te casarás con mi hijo? Hijo confundido. La ama no parecía saber cómo responder ahora. ¿Qué pasará después? Mary parecía muy divertida. Era como si su demencia se hubiera curado. ¿Y quién hubiera pensado que las acciones de Mary llevarían a un resultado tan inesperado? Al día siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a John. ¿Qué pasa? Me equivoqué. Quiero hablar. Lo dejé entrar para hablar. Entonces inesperadamente me dijo algo impactante. Rompí con mi amante. El niño no era mío. Reflexionó mucho. Podemos empezar de nuevo. No tienes que responder ahora. La respuesta es clara: quiero que te vayas. Y sobre la solicitud de divorcio, no la llenaste completamente. Ahora que tengo pruebas de infidelidad definitivamente reclamaré una compensación, así que por favor ocúpate de eso, dije con una sonrisa mientras le entregaba los papeles del divorcio. Por favor, ten piedad, debes asumir la responsabilidad de tus acciones. Después de decir que lo eché de la casa después de que él se fue, Mary regresó a casa del hospital. La hija que la acompañó al hospital también estaba allí, así que les informé de los recientes acontecimientos nuevamente. El imbécil recibió lo que se merece, exclamó mi cuñada enojada. Estoy realmente agradecida contigo, Judy, cuidaste de mí. Lo siento mucho por tener un hijo tan inútil. De ahora en adelante mi hija cuidará de mí para que sigas adelante y disfrutes de tu segunda vida. Pude ver las lágrimas brotar de los ojos de Mary al día siguiente. Mary se mudó a la casa de su hija. Cuando le pregunté a la cuñada Leí sobre la condición de Mary, ella me dijo que, aunque la demencia se había frenado un poco con medicamentos, por supuesto, no se había curado del asunto. A la empresa parecía que ella se sentía incómoda quedándose allí. El esposo presentó una solicitud de transferencia por sí mismo. Aparentemente terminó con un puesto más bajo y una producción importante en ingresos, ya que a mí cuidara
Mary me ha inspirado a querer ayudar a otros en situaciones similares. Actualmente estoy estudiando para obtener una certificación de cuidador para mi nuevo sueño.